EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Y entonces, viviendo esa experiencia de Dios, pues yo quiero recordar también un versículo que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 20, cuando nos dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Ese versículo que está en 1 Juan 4:20, a mí me llama muchísimo la atención porque es como un reto, ¿cierto?, que nos pone Dios. Si estás diciendo que tienes muy buena relación con Dios, pero ¿cómo están las relaciones con las personas que compartes la vida? Porque pues a veces uno piensa en otras personas lejanas, pero no, es con quienes compartimos la vida. Entonces, si hay crisis, si hay dificultades, lo digo porque lo he vivido también, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a vivir esto? ¿Cierto? Y ahí es donde el mismo Dios nos va a ayudar en esta experiencia. Entonces, bueno, este monjecito, que realmente el que escribe este libro es un monje, se llama Ansel Grum, y él entonces nos menciona que San Benito, que es el que ha formado toda la comunidad de los benedictinos, sacó entonces como una vivencia, digámoslo así, a partir del mandamiento principal de escuchar a Dios, ¿cierto? Pero entonces él lo aplica a la relación con las personas y lo aplica de dos maneras, así. Entonces dice, cuando tú dialogues con esa persona cercana, que lo dice con tu hermano, pero realmente es mi pareja, lo podemos tomar así, ¿cierto? Entonces tienes que escuchar, y lo voy a adaptar a la pareja, ¿cierto? Al que te hable con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Aquí es bellísimo esto, tomar conciencia, porque es aprender a escuchar al otro. Nosotros a veces nos apresuramos mucho a hablar, sobre todo cuando estamos con problemas, ¿cierto? Porque no dejamos hablar al otro, sino que queremos como ni dejar de terminar que el otro hable, sino que queremos nosotros expresar lo que estamos viviendo, y sobre todo pues cuando estamos en dificultades. Entonces, aquí la recomendación es escuchar. Y escuchar así, con todo el corazón. Cuando uno escucha con todo el corazón, lo hace poniendo toda la atención, mirando al otro a los ojos, dejando que el otro hable todo lo que está sintiendo. Y esto es bien importante, porque muchas veces, incluso es difícil expresar lo que se siente. Y yo pues ahora meditando esto, pues me decía a mí misma, es que cuando éramos novios éramos expertos, ¿cierto? Porque de eso hablábamos todo el tiempo, de nuestros sentimientos, y teníamos toda la paciencia para escuchar al otro, ¿sí? Yo recuerdo incluso que en mi casa, pues cuando eso era el teléfono fijo, entonces mi papá era, no puede hablar tanto rato, se nos está subiendo mucho la cuenta de los servicios, no puede hablar tanto rato. Y uno no es capaz de cortarle al otro. ¿Por qué? Porque es que es mi amado, ¿cierto? Yo quiero escucharlo todo el tiempo. Entonces era así, como esa
Sí. ¿Y usted no se enamoró? Cuando estamos enamorados somos así, ¿cierto? Queremos hablar todo el tiempo y expresar todo lo que sentimos, todo lo que vivimos, todo lo que nos pasó en el día, todo esto, ¿cierto? Cuando ya estamos casados, eso nos cuesta. Nos cuesta hablar de nuestros sentimientos, de lo que llevamos en el corazón. A veces hablamos de las cosas prácticas, hablamos de las cuentas que tenemos pendientes o de los asuntos pendientes o de otras personas, pero hablar de nosotros mismos nos cuesta. Aquí se trata pues, entonces, en primer lugar, de escuchar al otro y de escucharlo con el corazón. Ahora dice, principio segundo, ese era el primero. El principio segundo, cuando tú por tu parte hables, tienes que hacerlo también con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu espíritu. Es decir, poner todo de mi parte para expresar lo que llevo en mi corazón, lo que hay allí en nuestro interior. De verdad que a veces nos cuesta, lo digo por mí misma, ¿cierto? Porque a veces estamos tan ocupados o preocupados o tan metidos en los aparaticos estos, ¿cierto? O en el televisor o en el computador, porque yo soy una que a veces estoy metida ahí en el computador, entonces muchas veces nos cuesta hablar y es allí donde el Señor nos llama y hablar pues así como lo expresa San Benito, ¿cierto? Con todo nuestro ser, con todo el corazón. Y él llega a decir eso, no es con el corazón dividido, sino entero, ¿sí? Entonces llega a decir, porque debemos hablar con bondad y con amor, que eso a veces nos cuesta, porque muchas veces vamos alzando la voz, vamos cambiando el tono, todo esto afecta nuestro diálogo y muchas veces pues el diálogo se estropea precisamente por eso, porque nos herimos, nos hacemos daño y no hablamos como con el corazón, con amor por el otro. Y aquí pues él también recomienda, porque este monjecito que escribe es psicólogo también, entonces dice, en la psicología moderna hay una regla para la conversación, y es que debemos escuchar con atención al otro y no pensar en la respuesta que le voy a dar al otro mientras el otro habla, sino como con toda tranquilidad, dejar que el otro se exprese y esperar, ¿cierto? Que se vaya calmando el ambiente. Pues nos va a ayudar mucho la oración. Yo digo, y aquí pues por experiencia propia, cuando uno comienza ahí en su interior a bendecir al otro, entonces uno mismo se va tranquilizando. Si el otro habla y a mí me está dando como rabiecita, comienzo a bendecir. Señor, bendícelo. Y la verdad es que la bendición se devuelve para uno. Entonces, es empezar a calmar nuestras ansiedades, porque yo digo, muchas veces son como esas ansiedades que nos hacen explotar. Y hay dos cualidades que hay que reconocer mucho cuando dialogamos, y es, de un lado, la confianza. Y está bien esa confianza en la que podemos expresar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, pero también con mucho respeto por el otro. O sea, siempre ser muy respetuoso con el otro, no hacernos daño, no insultarnos. La misma palabra de Dios hoy, porque no quiero extenderme mucho, pero la misma palabra de Dios en varias ocasiones
dice que seamos muy prudentes al hablar, que tengamos, pues, que nos midamos para hablar, ¿cierto? Y que tengamos ese lenguaje que construya, no que destruya, porque muchas veces usamos un lenguaje a veces hasta de palabras groseras e hirientes en las que le hacemos mucho daño al otro. Y hay otra cualidad que nos va a ayudar muchísimo y es la humildad. Y en esto nos enseña Jesús. Hay un texto que yo recuerdo mucho, una vez que estaba enojadísima con Oscar, no se me olvida, pero así furiosa, iracunda, y yo, sí, es que por ahí dicen que las aguas mansas líbrame, Señor, así soy yo, cuando estoy enojada. Y la verdad era que no se me olvida esto porque pues yo después sentí una vergüenza tremenda. Estábamos en Miami haciendo unas conferencias para parejas y en un momento de descanso yo me enojé, me puse furiosa y discutimos. Gracias a Dios pues no fue delante de la gente, no, pero allá en una oficina que había, pero habíamos discutido y yo estaba muy brava, pero ya estábamos terminando el encuentro, entonces yo dije, ay, gracias a Dios no me toca hablar más, porque yo ya no soy capaz con la rabia que tengo. Y resulta que seguía la Eucaristía, y en la Eucaristía se leyó este texto, y yo dije, wow, Señor, me hablaste más claro que quién sabe qué. Sí, me había hablado tan claro el Señor que terminó la Eucaristía, yo le pedí perdón a Oscar. Y este texto seguramente usted lo ha escuchado, pero es bellísimo, está en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3 al 5, y dice así: nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad. Resalto esa humildad, ¿cierto? Dice, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo y asumiendo semejanza humana. Y allí sigue, y va a decir al final, y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, pues ese texto para mí fue como una cachetada, porque fue ver que en ese momento yo estaba llena de soberbia, era lo que yo quería, lo que yo decía en ese momento, y no estaba escuchando a Oscar, sino que en ese momento el Señor me dijo en la Eucaristía, necesitas humildad. Pues aquí, si Jesús, y yo veía, si Jesús fue capaz de entregar su vida por mí, ¿cuáles sentimientos tengo hoy, cierto? ¿Qué sentimientos tengo yo ante Oscar? Pues cómo me atreví. Yo después sentía vergüenza. Yo decía en este encuentro, en este lugar, cuando estábamos predicando la palabra, o sea, pues uno a veces se deja llenar de ese orgullo, de esa, de lo que yo pienso y lo que yo creo, y no dejo ni hablar al otro. Y por último, voy a leer otro texto que está en Colosenses 3, 12 al 14, donde nos invita también a tener esos sentimientos como los de Jesús. Mire cómo dice hermoso. Bueno, incluso lo leo desde el 12, Colosenses 3, 12, dice, revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia,
de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el broche de la perfección. Palabra de Dios. Bueno, no quiere decir que uno pues como que, digamos que pase todo. Se trata de dialogar e ir puliendo tantas cosas que todos tenemos, porque nadie es perfecto, ¿cierto? Pero como dice San Agustín, y termino con esta frase, él dice, se trata de odiar el pecado y de amar a mi hermano. Y en este caso, pues, a mi pareja. No, pues el pecado tenemos que clarificar, tenemos que superarlo de parte y parte y sabemos que no lo vamos a permitir y que lo vamos a ir superando poco a poco, pero con amor, entonces llegaremos a superar las cosas difíciles y hablando siempre desde el corazón, desde nuestros sentimientos.